en la palabra de Dios hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, bien, preparémonos en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, llegamos a este ratito de oración ahora, Señor, ahora sí en tus manos, Señor, con gratitud. Señor precioso, toma nuestros pensamientos, toma nuestras mentes, toma nuestras conciencias en esta mañana, para poder recibir solamente y únicamente lo tuyo, Señor. Nada más, Señor. No aceptamos ninguna otra cosa, Padre, más que el pan del cielo, que eres tú, Señor maravilloso, que es tu palabra, Señor, que es tu espíritu, Señor. Recibimos esta mañana con gratitud, Padre, y te pedimos permiso para, en un sentido espiritual, comerlo, Padre, y recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Ahora otra vez Dios les bendiga, buenos días a todos otra vez. Muchas gracias. Yo quiero pedirles por favor que me acompañen al libro del profeta Joel. Si me encuentran por ahí, les agradezco que lo busquen y cuando lo encuentren, denme una señal de que lo encontraron. Vale, gracias. El libro del profeta Joel. Capítulo 1, porque es muy cortito. Es un libro muy cortito de la Biblia, es un libro que no tiene únicamente 3 cortos capítulos, así que lo vamos a leer esta mañana. Podría uno pararse a hablar en la iglesia muchas cosas, podría uno decir muchas cosas, hablar experiencias, contar anécdotas, y hasta incluso ello podría llegar a ser en un momento dado hasta bueno, pero no hay nada mejor que la palabra de Dios, en la cual está escrito no solamente el origen, sino también el destino de nosotros y de esta tierra. Toda vez que ella misma fue inspirada por el Espíritu de Dios, y en ella se dice que aun cuando los cielos y la tierra pasen, las palabras de Dios en cambio jamás fallarán, jamás pasarán, jamás dejarán de ser, ¿vale? Las promesas de Dios para tu vida y para la mía jamás dejarán de ser, nunca pasarán, siempre seguirán siendo vigentes, y puede que se levante lo que sea en la tierra, en el mundo natural, en esta realidad en la que vivimos, mas la verdad que es la palabra de Dios siempre prevalecerá sobre todo lo anterior. Amén, no ven, hermanos. No lo creen, dice. Yo escuchaba hace varios años una palabra de un hombre a través de un hombre de Dios, y explicaba algo tan cierto y tan certero, y es que la palabra de Dios misma, o más bien a veces en muchas ocasiones, está como en conflicto con las circunstancias y con la realidad en la cual nosotros estamos inmersos. A veces vivimos una circunstancia, a veces podemos estar en este momento en una situación, una circunstancia, incluso como en el caso de Lázaro, en la misma muerte podríamos estar, no solo, incluso hasta peor, el más extremo de los casos, en la muerte física podríamos llegar a estar. Mas Jesús decía, por ejemplo, cuando una niña había muerto, Jesús decía, no, ella no ha muerto, no está muerta, sino que duerme. Y muchos de los que estaban en aquella casa cuando entró Jesús se burlaban de él y no creían, porque decían, ay, por Dios, ya lleva días muerta, ya lleva rato muerta, ¿cómo vienes a decirnos que no está muerta, sino que duerme? Y en esa historia, ¿quién estaría acaso diciendo la verdad? ¿Aquellas personas o Jesús? Pues Jesús dijo que Él era la verdad. Y si Jesús es la verdad, cuando alguien está muerto y Jesús dice que no está muerto sino que duerme, esa circunstancia inmediatamente cambia. La muerte se convierte inmediatamente en sueño. Es como si la niña, por las palabras de Jesús, hubiera dejado de estar muerta, porque aun cuando la realidad sea una cosa, cuando Jesús habla algo, esa realidad se transforma inmediatamente, porque la verdad es Él. Y la verdad es la palabra de Dios a sí mismo. La verdad está escrita y está dictaminada en el mundo espiritual, no en el natural. El natural tan solo es una consecuencia. Lo que estamos viviendo, lo que somos, lo que tenemos, hasta estas cosas físicas que podemos ver y tocar y tener en nuestra posesión el día de hoy, son una consecuencia de lo que hay en el mundo natural. Son una consecuencia de lo que hay en el mundo espiritual, una consecuencia natural de lo que hay en el mundo espiritual. Entonces no importa cuál sea la circunstancia en la cual nosotros inmersos estemos en este día, o lo que hayas pasado, o por lo que vengas a pasar el día de mañana, no importa lo que esté sucediendo, no
importa, lo que importa realmente, lo que realmente interesa, según el Señor Jesucristo, es cuál sea la verdad respecto de eso. Porque la realidad muchas veces es mentira. La realidad muchas veces es falsa. Es una ilusión, hermanos, para hacerme entender. La verdad está en oposición, en contradicción, en muchas ocasiones en contra de la realidad. Y si la realidad te dice una cosa y la verdad te dice otra, está en ti y en mí el poder de decidir a cuál de las dos nosotros vamos a creer, de cuál de las dos nosotros nos vamos a asir. Dios requiere en este tiempo, hermanos, de nosotros mismos, seres humanos menos realistas y más verdaderos, menos realistas y más creyentes de la verdad que está en la palabra de Dios. Y si alguien está muriendo, pero la palabra de Dios dice no morirá sino que vivirá, entonces una cosa es la realidad, pero otra cosa es la verdad. Y la verdad siempre estará por encima de la realidad, hermanos, para todo aquel que la pueda creer, para todo aquel que se pueda agarrar de ella y asir de ella. ¿Me escuchaste esto, iglesia? ¿Puedes decir amén a eso? Bueno, libro de Joel, capítulo 1. Me parece que esa alabanza que está sonando al lado ya la he escuchado. Dice así la palabra, la poderosa palabra de Dios. Por favor, sigan. Bueno, devastación de la tierra por la langosta. ¿Me siguen? ¿Vieron el título o no lo vieron? Sí. Bueno, no se duerman, por favor, hermanos. Estén bien atentos, bien despiertos en el espíritu. Palabra de Jehová que vino al profeta Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en nuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Viene el verso 4 que dice lo siguiente: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. ¿Están ahí? Bueno, en los tiempos en los que esta profecía fue escrita, para los tiempos en los cuales esta profecía fue escrita, ciertamente fue esta palabra, porque en los tiempos en los cuales esta profecía fue escrita, pues hubo seguramente una gran plaga. Tal vez las plagas en los tiempos bíblicos y en algunos lugares de la tierra, sobre todo los desérticos, vienen acompañados de periodos alternados entre grandes sequías. En periodos después o alternados con grandes sequías vienen las plagas. Y esta palabra, si bien quedó aquí escrita dando testimonio de algo que ocurrió hace cientos de años atrás, tal vez miles de años atrás, esta palabra no solamente tenía esa connotación para ese tiempo, sino que las profecías bíblicas tenían varias referencias. Se cumplían en un momento, en un lugar, y luego iban y se cumplían en otro momento y en otro lugar, hasta que al fin, a la larga, el significado espiritual, el principio espiritual que estaba detrás de toda palabra del Antiguo Testamento, se resumía en Cristo, y las profecías todas en él se cumplían. Y nosotros, siendo cristianos, siendo lavados con la sangre de Jesús, venimos también siendo herederos de las promesas del Antiguo Testamento para el Señor Jesucristo, y en consecuencia aquellas profecías que se hablaron en tiempos antiguos tienen un asidero también en estos tiempos modernos para cada uno de nosotros. ¿Escucharon eso? Entonces el profeta Joel estaba contando que hubo una devastación, o no el profeta, Dios a través del profeta, hubo una devastación a través de una plaga que cuenta ahí. Y dice que empieza contando que hubo una oruga dice acá, o más bien dice que lo que quedó de la oruga, o sea que primero apareció una ¿qué? ¿Me siguen o no? Una oruga. ¿Qué es lo que ve ahí? Eso, síganme ahí. Apareció primero una oruga, o sea empezó a aparecer gusano. ¿En qué? Pues muy probablemente en lo que se estaba cultivando, en aquello que se estaba sembrando, ¿verdad? Pero llegó un día cualquiera, apareció como si Dios hubiera permitido que llegara una plaga y se empezó a comérselo todo, empezó a acabar los gusanos, a acabarse con la planta, con las plantaciones, con las cosechas, y todo, mejor dicho, quedó
empezó a quedar devastado, y podría yo imaginarme en este momento como aquel pueblo en aquella época, consternado y atónito, empezó a observar cómo sus cosechas, después de un tiempo, además en un tiempo de escasez y de sequía, empezaban a ser consumidas por unos gusanos. Y luego entonces dice que lo que dejaron esos gusanos llamados oruga, pues que le llamamos oruga porque son unos gusanos, son larvas, lo que dejan esos gusanos se lo comió después una cosa que se llamaba el saltón. ¿Sí lo vieron ahí? ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Quiénes? Ahora, nosotros, ¿por qué tal vez Dios nos quiere hablar en esta mañana de eso? ¿Por qué el Espíritu de Dios en esta mañana nos quiere hablar de estas cosas? Porque esto es un símbolo, o más que un símbolo, tiene un significado espiritual de algo que nosotros podríamos llamar como la ruina. La ruina. Muchas veces nosotros podríamos estar siendo pobres, pero ser ricos espiritualmente, llenos de riqueza espiritual. Pero hay otras ocasiones en las cuales trabajas y todo se te va como en saco roto, todo se va por entre un tubo, todo se te cae. Vienen quizás épocas en las que haces y trabajas y recoges y te esfuerzas, pero de un momento a otro como que llegara la oruga, llegará como cuando llega la oruga, todo de un momento a otro se empieza a acabar. Y lo que queda de la oruga, luego pasa un día un problema y luego al día siguiente viene otro problema peor. Como alguien que le pasó una vez en mi familia, que se compró un carro y el carro venía con un problema terrible, se gastaron un montón de plata solucionando el problema y resulta que después el carro tenía otro problema en el motor terrible, se gastaron otro montón de plata, fueron a venderlo y estaba problemado con la cilindra, otro montón de plata que arreglar. Eso es como cuando llega la oruga, que te pasa una cosa y luego vuelve y pasa otra, y luego pasa otra, y luego pasa otra, y luego pasa otra, y otra, y uno dice, pero Dios mío, ¿qué está pasando? Porque lo que cuando ya dejó la oruga, por fin acabó la oruga y quedó saciada, entonces aparece una criatura, ¿me escuchas? Que le llaman saltón, que es una criatura según la creencia, o más bien la sabiduría o el conocimiento de la época, de aquellos en los tiempos en los cuales la Biblia fue escrita, que se entendía que era una criatura que procedía de la oruga, o sea, como que la oruga evolucionaba, ¿entienden? La oruga evolucionaba, es una palabra para dar a entender que ocurría, como nosotros lo que entendemos hoy en día, el proceso de la metamorfosis, como que el animalito se agranda, ¿me entienden? Empieza a cambiar su forma, empieza a coger como colorcitos, empieza a salirle las patas más feas, más largas. ¿Me hago entender? Entonces queda la oruga, dejó la oruga y luego aparece el saltón. Pero luego el saltón, después de que lo que se come que el saltón queda saciado, entonces dice que lo que dejó el saltón se lo come el siguiente, que dice el revoltón, que en términos prácticos, todos son la misma criatura, sino que va cambiando en su aspecto a medida que se va desarrollando, ¿me entienden? Porque así a veces es la ruina, así a veces son las maldiciones. En particular esta que está acá, que es una maldición muy de orden, por ejemplo, económico, por ejemplo. Y luego el rebotón, ¿cuál sigue? Luego cuando el rebotón queda saciado, lo que deja el rebotón se lo come finalmente la langosta. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese tipo de plagas. Vuelvo y digo, se asocian a periodos muy largos de sequía, alternados de pronto con algo de lluvia, y periodos muy largos de sequía aparecen, y hoy en día la ciencia habla un poco de que esta criatura emparentada con el saltamontes, pero sufre un cambio genético, o más bien está programada genéticamente para sufrir una especie de transformación, una especie de metamorfosis diferente solo en tiempos muy prolongados de sequía, y se empiezan a multiplicar de una manera frenética. Pasan por esas 4 etapas que bíblicamente aquí acabamos de ver, es eso que sucede. Y cada etapa es más voraz que la anterior, cada etapa es más voraz para acabar con todo, para comérselo todo. Y la última etapa es tal vez la más perturbadora de todas, que es cuando se le llama la langosta, que es un animal un poco más grande que mi mano, que tiene alas, un poco de alas, y fuera de eso, además de que vuela, se lo come todo donde llegan las plantaciones, y esos animales acaban, de hecho segregan una feromona, y esa feromona empieza a crear como que los demás también se empiezan a volver, y salen las alitas. Generalmente saltamontes no vuela, pero cuando esa feromona se les activa a esos animales, entonces empiezan a reproducirse frenéticamente y empiezan a hiperdesarrollarse hasta que vuelan y acaban frenéticamente con todo. Después de que se ha ido la plaga, después de que la plaga ha acabado, solamente quedan los cadáveres para recoger.
Quedan campos y campos y campos. Eso ocurre en esos lugares, no solamente en el Medio Oriente, sino también en Asia, también en América del Norte. Quedan lugares totalmente devastados cuando las plagas atacan. Y ahora permítanme, hermanos, acompáñenme por favor aquí bíblicamente para ahora continuar con este texto, para entender esto, qué es lo que significa espiritualmente, ¿vale? ¿Qué tiene que ver las plagas con la tierra y con nosotros? Síganme acá, por favor. Versículo 5. ¿Siguen? ¿Y cuántos están acá? Bueno, despertad, dice acá. Verso 5. Despertad, borrachos, llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca, dice él. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto y se perdió el aceite. Confundidos, labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Todo esto es un lamento profético. Ahora mira el versículo 14 lo que dice: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad ¿a quién? ¿Clamad a quién? ¿Están ahí? Cuando viene una sequía sobre nuestras vidas, cuando viene una plaga sobre nuestras vidas, dice la Biblia en otra parte que no hay maldición que venga sin causa. No existe maldición que venga sin causa. Incluso hay personas que en medio de su falta de conocimiento de las cosas espirituales, ya la intuición les dice: me está pasando algo, yo creo que fue que me hicieron brujería. Y algunos, entre los cuales unos pocos yo he podido conocer, van y consultan al brujo, y el brujo les dice: a ver, déjeme ir a su casa. Van a la casa y revisan y miran por allá un mueble y vean, aquí hay un muñequito. Eso es lo que le estaban haciendo. Algunos de los brujos son los que meten el muñequito ahí mismo, obviamente, pero el cuento está en que se meten las personas cuando ocurre un desierto, una temporada de sequía, una temporada de plaga, una maldición. Uno empieza a notar que todo se le acaba, que todo se está yendo, que todo se está acabando. Entonces como que dicen: algo me pasó, y van y consultan al brujo. Muchos lo hacen. Otros en cambio dicen: no, esto no es obra de brujería, bueno, seguramente es que algo me pasó, es que alguien me lanzó algo, alguien me dijo algo. Y muchas personas siempre tratan de encontrarle una explicación a las cosas. La Biblia vuelve y repite y dice: no hay maldición que venga sin causa. No vamos a buscar el texto en este momento, pero no existe maldición que venga sin causa. Y aquel que maldice es el mismo que bendice en la Biblia. Las principales bendiciones provienen de Dios, pero la Biblia declara que las principales maldiciones también salieron alguna vez de la boca de Él. Y eso sí sonaba un poco más exótico quizás para un oído que es más nuevo en las cosas de Dios, como lo fui yo en mi momento. ¿Cómo así que Dios maldice? Pues he aquí que la Biblia enseña que cuando los seres humanos empiezan a transgredir normas o leyes o principios espirituales, ya desde el pasado ha sido lanzada y decretada una palabra de maldición hacia el ser humano que haga tales cosas. Y aquel ser humano que entonces empieza a entender el mundo espiritual y a comprender cómo funciona, y empieza por consiguiente a corregir sus caminos y a respetar tales leyes espirituales, entonces ya desde el pasado fue lanzada una bendición para aquel ser humano que respete y siga tales leyes espirituales.
Y de la misma boca salieron ambas cosas, tanto la bendición como la maldición. Diría por allá el libro, si mal no estoy, el libro de Job. Ambas cosas salieron de la boca de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? No hay maldición, no hay quien revoque una maldición si ha salido de la boca de Dios. Si ha salido de la boca de alguien que está sobre autoridad tuyo, pues bueno, el mismo Señor Jesucristo la podría llegar a revocar. Pero cuando ha salido de la boca de Dios, no hay quien la revoque, sino únicamente el mismo Dios. Entonces Dios aquí está dejando entrever, le está diciendo a su pueblo que no es solamente aquellos que vivieron hace cientos de años allá en esos tiempos en los que esto fue escrito. No lo está hablando por inducción, digamos, profética a nosotros mismos hoy. Y decía, hermanos, si usted está pasando por algo en esta vida, en el momento de